1, 2 y 3 y cerramos los ojos, ¿vale? Venga. 1, 2 y 3. Hostia, qué rápido ha sido, nene. Yo te he dicho 1, 2 y 3 para cerrar los ojos. Personalidades en un reto. Totalmente. Bienvenidos una semana más a Reseñados. Esta vez vamos a hablar de nuestra primera colaboración formal, en papel, escribiendo, digamos, en la revista Descubrir la Historia. Ya os hemos hablado en anteriores vídeos que iniciábamos una colaboración con Descubrir la Historia para hablar de temas históricos y demás, pero esta vez es que en el último número, en el número 31, que salió en agosto. En agosto. Los libros que salen en la sección de libros, pues, de la revista vienen reseñados por nosotros. Sí. ¿Qué te parece? Una pasada. ¿Qué tal? ¿Tu primera experiencia escribiendo en una revista? ¿Tu primera experiencia escribiendo en una revista? Si no cuenta el periódico de la escuela, sí. Bueno, cuenta. Pero ¿qué tal esta experiencia? ¿Qué se siente? Muy chula. Nos ha hecho muchísima ilusión. Para nosotros es un honor estar aquí como reseñados. Y bueno, ahora os enseñaremos mejor imágenes de la sección. Y lo que vamos a hacer en este vídeo es, pues, hablaros de los libros que hay aquí. Sí, son libros que creo que todos, o la enorme mayoría, han salido en el canal ya. Porque obviamente son libros que hemos leído. Pero, bueno, pues os lo comentamos así por encima por la ilusión que entenderéis lógica y normal de haber escrito para descubrir la historia. ¿Vamos al lío? Sí. Dale. Bueno, pues vamos con los dos primeros libros que hay en esta sección de Descubrir la Historia hecha por reseñados. El primer libro es... Suena bien, ¿eh? Madre mía. El nacimiento de la democracia. Está editado por Ático de Libros y escrito por Laura Sancho Rocher. De hecho, podemos hablar de los dos a la vez, porque ya te digo, tampoco nos vamos a extender mucho, porque estos son libros que se han ido mostrando aquí y hablamos así en conversación. Bueno, pero nosotros. Estos dos no se han enseñado nunca, así que... Dale. Bueno, pues el primero estará saliendo ahora en pantalla, El nacimiento de la democracia. Como su título indica, pues la autora se ha encargado de recopilar información del nacimiento de este modelo de gobierno en Atenas, que se impuso por primera vez en el 508 a.C. y fue como un experimento político que al final se alargó durante 200 años. Y el segundo libro que aparece aquí en destacado es Papel, de Mark Kurlansky, y bueno, al final es recopilar la historia de el papel como un instrumento, como un invento humano. Un soporte de escritura y y todo lo que ha conllevado... Tanta importancia que tiene el papel, obviamente. Pues sí. Como veis, son dos libros de Ático de los Libros, porque como se menciona en el editorial de este número, Descubrir la Historia ha empezado a formar parte o se ha aliado de manera profunda, creo que es los términos que yo... o colaborar de manera profunda con el grupo Ático de los Libros, que son los mismos que editan la revista Historia Hoy, para los que estoy yo trabajando. Entonces, claro, de aquí nace una unión desde el verano que viene ¿cómo se dice? De aquellos barros, estos lodos, ¿no? Sí. Así se dice, pues no estoy segura, más o menos, ¿me entendéis lo que quiero decir? Entonces, pues, hombre, pues tenía razón de ser que comentemos esos libros, y de hecho ya os voy avisando que en los próximos libros que hagamos siempre confundo la palabra libro y vídeo. Los próximos vídeos que hagamos de libros y lecturas y tal, por ejemplo, lecturas del mes de septiembre, que haremos, que ya estoy volviendo a un nivel normal de lectura, porque antes no me daba tiempo, os iré enseñando bastantes libros de historias de este grupo Ático de los Libros, porque por trabajo es lo que estoy leyendo. Y de hecho es que muchas lecturas estoy mirando ahí, porque tengo 2 o 3 en el escritorio, son bastante interesantes y sé que os van a gustar. Solo así porque lo sepáis, para que entendáis el por qué mencionaremos a lo mejor más de la cuenta a Ático de los Libros, principal de los libros, que forma parte del mismo grupo, y patatín, patatán y para adelante.
Y bueno, pues estos son los dos libros que venían destacados. Por otro lado, pues este tampoco me voy a detener mucho, que este sí que lo tengo aquí. Pero este ha salido infinidad de veces en el canal, no te detengas en Por eso es este, que no o me sea, voy a detener más. Hablé de Alce Negro Habla, que me parece un libraco, yo lo recomiendo muchísimo, todo el que tenga interés en la historia del oeste y en concreto de los Sioux, pero historia del oeste y de los indios o los nativos norteamericanos en general. O sea, tiene que leer esto es una maravilla auténtica, así que no me voy a detener más. Y también hemos hablado del libro Orígenes, que hay partes de este libro que lo mismo te podrían interesar a ti también, ¿eh? Sí, eso también lo hablamos ya en otro vídeo. Y sí, ¿Ah, sí? hay partes como que a mí me llamaban la atención de lo que tú me contabas de ella, que yo decía, wow, o sea, nunca me había parado a plantearme esto. Y otras como que me resultaban muy evidentes Claro. de Sí. esto se da en primaria. Ya, pero Entonces, sí, es verdad que este libro lo comentamos mucho, ¿eh? Este Sí. libro nos dio mucho que hablar entre nosotros. habrá salido en pantalla, pero no, Sí. no lo hemos mencionado. Orígenes. Se llama Orígenes, cómo la historia de la Tierra determina la historia de la humanidad. Escrito por Lewis Darnell. Bueno, pues a mí me resultó un título llamativo, es verdad. Tiene sus partes como muy obvias, pero claro, es que lo obvio... De hecho, yo creo que tú le hiciste una sola reseña a este libro. Y explicaste lo de... Juraría que sí, que tenemos una reseña dedicada en el canal a este libro y explicaste lo de las elecciones estadounidenses, que según las formaciones rocosas que hay, votan a los republicanos o a los demócratas. Por el cinturón negro, sí, hablé de eso. Sí. Lo pondremos por la I. Sí, tiene que haber, si no una... Sí, que hay una reseña... Sí, exacto. Hay una reseña de este libro únicamente, entonces tampoco me voy a extender más. Del siguiente libro no he hablado, lo he mencionado mucho, pero no le he hecho reseña ni nada todavía. Es Mongo Blanco de Carlos Bardem. Y debería hacerle una reseña porque la verdad que fue la mejor novela histórica que leí el año pasado. ¿El año pasado o hace 2 ya? Hace 2. Hace 2, madre mía, qué tiempo. Porque salió en monográfico, o sea, fue como la primera entrevista seria que hiciste en tu podcast. En un podcast, claro, el podcast que inicié con monográfico, que lo detuvo por completo la pandemia, efectivamente hace 2 años, ya me había leído yo Mongo Blanco, y estrenamos el podcast tuve la suerte de entrevistar a Carlos Bardem, porque bueno, tengo la suerte que me sigue en Twitter desde hace mucho. Carlos Bardem es historiador de formación, aparte de actor y tal, y escribe bastante bien para mi gusto. Y pues Mongo Blanco pues estuvo muy bueno. Entonces, como veis aquí en lecturas recomendadas, no solo hemos hablado de libros de ensayo, de no ficción, digamos, libros de historia, sino que también hemos puesto un par de novelas históricas. Si no me equivoco, creo que es un par. Ahora pasaremos a la siguiente. Pero sí, Mongo Blanco es la historia de un negrero. Sí, y voy a dejar por aquí, o sea, dicho, grabado y subido al canal de que me lo voy a leer. Va a ser una de mis lecturas de 2022, sí. Es un libro duro para ti. Bueno, lo intentaré. Pero, sí, tienes que leerlo, ¿eh? Me parece una muy buena novela, la verdad. Por otro lado, pues de este libro también hablé, y si no me equivoco creo que hablé cuando hice la colaboración con Los Irreductibles, que son, bueno, David Calpa, del canal de Gafa y Ojera, del canal de Gafa y Ojera, me vendrán los nombres de todos. Juan Carlos de Top Libros y Sergio Redondo del Libro Pensador. Gracias, menos mal que estás aquí, Lucía, porque yo estoy en Babia absolutamente. Y bueno, ya que los hemos mencionado, dejamos los links a los canales en la cajita de información. Sí. Vamos, no creo que nadie que nos siga no los conozca a ellos, porque seguro que los conocéis a los tres. Ellos llevan mucho más tiempo en Booktube y son canales muy bicharracos en lo suyo. Sí. Pero bueno, pues creo que ahí recomendé Historia de Drácula, de Cliff Liederday, que, bueno, a mí me desveló cosas que... De hecho, sí, hablé y dije que, sobre todo de este libro, que a mí los historiadores que me revientan mitos que yo he dado por hecho toda mi vida, me flipan. O sea, ahí por eso a mí me gusta tanto leer a Mary Beard y bueno, y Cliff Liederday, pues fue un descubrimiento. De hecho, tanto es así que este libro me animó a escribir un artículo y tiene pinta que se publicará en octubre. Ya os diremos cómo. Sí, además un artículo chulísimo, yo lo he podido leer ya, está muy guay, o sea, sí. Tiene pinta que se publicará. Lo dejaremos... Lo iremos viendo. Quizás un día podamos hacer un vídeo. Se nos ha parado la cámara, no importa, seguimos. Lo que yo estaba proponiendo es que hagamos un vídeo recopilando tus publicaciones en plan artículos, pones el enlace de donde pueden acceder a leerlos y de qué va cada artículo, porque escribes muy guay, o sea, escribes muy bien. Menos mal que no lo está diciendo mi novia, si no os lo creeríais. No, hombre, lo podremos hacer, Pero bueno,
ya iremos viendo, porque tenemos que llegar a octubre y tenemos que verlo publicado, hay que verlo. Luego pusimos una sección así que yo quise hacer como un mini experimento, vamos, un experimento, tampoco que estuviese yo aquí jugando con átomos, ¿no? Pero hice una reseña triple en la que hablé de 3 libros que estaban relacionados, que a mí me parecían... A mí me gustan estos experimentos, ya sabéis que yo soy friki coyuntural, que cuando me da por un tema, fundo de lecturas ese tema, y me gusta hacer como una unión de varias lecturas o incluso con una película y una serie para empaparte bien de ese tema y me da la sensación que se disfruta bastante más. Y esto es lo que vengo a contar aquí, y creo que de estos 3 libros también he hablado ya en el canal, sí, y además con los 3 juntos. De Casiodoro de Reina hablaste 100% porque a la gente le llamó mucho la atención, o sea, su figura en sí, y creo que incluso llegaste a contar un poco la historia en el canal de cómo se hace Fuga de Sevilla. Sí, quizás lo contaste. Los que nos sigáis mucho, lo mismo esto ya os suena repetitivo, pero oye, era el vídeo que teníamos preparado para hoy. No, hombre, repetitivo tampoco. Teníamos que hacerlo, pero sí, Casiodoro de Reina fue el que tradujo la Biblia por primera vez al castellano desde las lenguas originales. Desde el hebreo, el griego y demás, ¿sabes? La Biblia del Oso, ¿no? La Biblia del Oso, la llamada Biblia del Oso fue la traducción de Casiodoro de Reina y tiene una historia espectacular, espectacular. Y este fue el que me dio el artículo para que publiqué en Jotdown, madre mía. ¿Veis cómo tenemos que hacer un vídeo de los artículos? Yo he venido a hablar de mi libro, parezco hoy estoy tomando demasiado protagonismo. Entonces, pues, yo proponía la lectura de la monografía Casiodoro de Reina, Libertad y Tolerancia en la Europa del siglo XVI, que está escrito por Doris Moreno, y me parece un ensayo buenísimo, la verdad. Junto con la novela Memoria de cenizas, escrita por Eva Díaz Pérez, que está publicada ahora por El Paseo, aunque yo la leí por otra editorial que tenía anteriormente publicado ese libro, pero ahora lo ha reeditado El Paseo. Creo que lo leíste de la biblioteca, ¿no? Lo leí en la biblioteca, pero estaba publicada por otra editorial que no recuerdo ahora mismo. Y por último, también otro libro de no ficción, La vida cotidiana en la Sevilla del siglo de oro, por Francisco Núñez Roldán, que es toda una eminencia en esta materia, y es un libro que sirvió para hacer la serie La Peste de Movistar, que sale Paco León y demás. Bueno, sirvió tanto que hubo un problema que al final se resolvió amistosamente. Un problema legal se resolvió amistosamente porque el tráiler de la primera temporada, si no me equivoco, de La Peste es una página literal del libro de Núñez Roldán. Sí. Y no se menciona a Núñez Roldán por ningún lado. Entonces, pues claro, Núñez Roldán dijo, ojo, esto es plagio, porque no estoy citado, tal. Entonces, claro, hubo ahí como un pequeño malentendido, se utilizó su libro y se utilizó al autor para ambientar históricamente la serie, pero luego lo típico que no se cita mucho entre, bueno, en fin, los problemillas. Por lo que se ve, parece que se resolvió la cosa bien, pero que bueno, que La Peste pues tuvo a gente que manejaba mucho del tema, ¿no? Sobre esto. Entonces me parecía como 3 libros y una serie muy interesante para el contexto de la Sevilla y bueno, lo que estaba ocurriendo durante el siglo XVI. Así que apuntado queda por si os apetece. Por otro lado, pues La Frontera Salvaje, que de este autor tú puedes hablar incluso más que yo, porque a ti te lo has leído mucho. La Frontera Salvaje de Washington Irving, que es el autor de Los cuentos de la Alhambra. Sí, me las leí mucho de chica, o sea, eso ya lo sabéis de la entrevista que le hicimos a mi padre. A Félix. Sí, en el canal. Y bueno, cuéntanos tú de La Frontera Salvaje, porque yo de Pues La Frontera Salvaje, esto no es una novela, esto es un libro de viaje de Washington Irving que se puso de moda, podríamos decir, de moda, tampoco es que fuese mucho, porque claro, esto era una moda que no estaba al alcance de todo el mundo. Washington Irving volvió de Europa a Estados Unidos, a su territorio natal, y se montó en un caballo y se fue por ahí a territorio inexplorado con los Rangers de Estados Unidos a vivir una aventurilla por allí y fue describiendo el paisaje, la aventura, lo que fue viendo de la naturaleza, porque claro, era un mundo inexplorado para él y para muchas personas de su época. Entonces es un libro muy tranquilo, no hay mucha aventura ni acción, pero como Washington Irving escribe también, pues oye, a mí me gustó mucho y es una manera de descubrir un paisaje, se enmarca en este tipo de literatura naturalista que ahora está tan de moda. Me gustaría mucho leer una biografía de Washington Irving.
Tiene que ser una pasada. Pues tiene que, sí, pues tiene que haber. Porque ¿qué no ha hecho este hombre, por Dios? Tiene que haber, pues tiene que haber. Sí, la verdad que le daba todos los palos. Pues sí. Por otro lado, de este sí que hablas tú, porque yo lo tengo muy olvidado. Hablamos del libro de Cleopatra, de Stacy Schiff, que aquí se ha mencionado también un par de veces, porque a mí me resultó revolusivo, aunque ya he leído y he escuchado a varias gente en contra. De hecho, creo que lo sacamos en un resumen de lecturas de un mes, que imagino que sería junio, y que luego también hablamos de él en un vídeo especial con Descubrir la Historia, ¿puede ser? Puede ser. Y bueno, al final es un libro que viene a desmitificar a Cleopatra y todas las falsas leyendas y excentricidades que hay alrededor de este personaje histórico. A mí, desde luego, me destruyó un montón de falsos mitos que yo tenía asociados a la figura de Cleopatra, del cine y de las series. Y bueno, o sea, de hecho ni me gustaba la portada del libro porque se ve a Cleopatra ahí con sus perlitas, una bandana, y yo decía, esta no es la faraona de la que a lo mejor cuando yo estaba en primaria, si mi madre me quería disfrazar de Cleopatra, me vestía de egipcia, o sea, no. Y bueno, muy denso, creo que es el reto más grande literario al que yo me he enfrentado, en realidad literario es un ensayo. Bueno, también es literatura, la historia también es literatura, sí, pero te refieres a un libro de historia realmente profundo y sesudo con sus citas y sus cosas. Yo creo que una vez que te has leído me gustó mucho que las citas estuvieran al final del libro, porque me hacía desconectar un montón de la lectura. Ese es un melón que tendremos que abrir algún día aquí. Y bueno, y de los tres grandes hombres al final que forman parte de la vida de Cleopatra, o sea, yo no sabía ubicarlos a ellos también hasta que ya el libro pues me los puso en su sitio. No sé, es una lectura muy chula, pero que te la tienes que tomar con paciencia. Claro, yo recuerdo que le oí hablar del libro a Alejandra, de Alejandra acabo de leer. Sí, ella tiene una reseña muy buena. Claro, a ella no le impacta tanto porque ella es historiadora y sabe mucho de historia, entonces, claro, te puede resultar un poco más obvio lo que se comenta aquí. Es doctora, ¿no? En historia. Yo creo que es doctora, sí. Entonces, claro, una persona que maneja mucho. Lucía, que no tiene un acercamiento tan profundo y sesudo a esa época de la historia y a este personaje, que efectivamente está más, salpicada de esas imágenes que nos ha dado el cine y la... ¿Cómo era la típica Cleopatra esta del cine? La actriz que hace de Cleopatra... no sé. Sí, hombre, no me va a venir, pero esa típica actriz... Que sí, que la típica imagen de Cleopatra del cine antiguo no me viene el nombre de la actriz, pero bueno, sabéis quién es, pondré una imagen. Es lo que tú más tenías, como estás diciendo, ¿no? No te chocaba esta portada con la Cleopatra griega, porque Cleopatra no era egipcia, era griega. Ya lo sé, ahora sí. Ahora lo sabes, entonces, bueno, pues al que no tenga esa profundidad de historia... ¿no? Exacto. Muy bien. Le impactará mucho más. Entonces, bueno... Esto, que es una revista de divulgación, Descubrir la Historia, me parece un título muy interesante para ponerlo ahí a la gente que quiere conocer este tipo de cosas. Por otro lado, El mito de Esparta, que también es un libro que creo que he mencionado aquí, pero no mucho quizás. Pues yo diría que no mucho, ¿eh? Pues lo mismo no lo he mencionado, ¿eh? De César Fornis, pues fue profesor mío, César Fornis, en la carrera en la Universidad de Sevilla, y me gustaba mucho su manera de dar las clases, la verdad, lo disfrutaba bastante. Y bueno, pues es otro de esos libros que viene... ya no a destruirte el mito, sino a analizarte el propio mito de Esparta. Porque César Forni se dio cuenta que llegaba a menos gente, o sea, que él se ha afanado mucho por demostrarle a la gente que Esparta era un pueblo más normal de todos los que había en la Grecia antigua. Y se daba cuenta que no, que los alumnos, los periodistas y toda la gente que se acercaba a él para preguntarle, porque es experto en temas espartanos, al final lo que le preguntaba era por los 300, Leónidas y la parte bruta y militar, efectivamente, la cosa que uno tiene sobre Esparta, claro. Que lo tomamos como vaya tíos más bestias eran y estaban súper militarizados, que en cierto modo es verdad, estaban muy militarizados y que pueblos de la antigüedad no. Y entonces, pues, César Forni, que se ha afanado tanto, perdona que se estaba medio apagando el portátil, se estaba afanando tanto en eso, se dio cuenta que en la gente volvía lo mismo, pues entonces dijo, voy a analizar el mito. Se ha acabado otra vez la cámara, ya nos da igual, la cámara nos da igual, todo, para adelante, con todo lo que vamos. Esto es una conversación en casa, lo sentimos mucho. Voy a analizar el mito. César Forni dijo, voy a analizar el mito y demostrar qué ha pasado con esto. Entonces lo que hace es analizar el mito desde la antigüedad, porque ya en la antigüedad había mitos sobre Esparta, se inventaban cosas o se engrandecía o se romantizaba, ¿no?, la posición del espartano, y hasta la actualidad, con los cómics y el cine y demás de 300. Muy bueno.
el libro, la verdad. Y vamos a ir rematando porque esto se nos está alargando como para variar también, para variar. Vale, el siguiente libro es Américo Vespucio, relato de un error histórico. El autor Stefan Zweig. Stefan Zweig. Y de la editorial Acantilado. Ahora muy de moda. Sí. Ya he empezado también a ver a gente que... Es que claro, en cuanto algo se pone de moda, siempre están los que empiezan a venir a decir, esto en verdad tampoco es tan bueno. No sé por qué pasa esto últimamente. Porque hay mucha opinión y mucho gusto. Nos gusta apartarnos de todo lo que... No, tampoco es eso. No sé, pues yo últimamente... A quien le gusta y a quien no. Ya, obviamente no. Se ha puesto muy de moda Stefan Zweig y Acantilado lo está publicando todo de este autor y me consta que está vendiéndose mucho sus títulos y a mí me parece una lectura bastante interesante todo lo que escribe, sinceramente. Tanto este ensayo más histórico, digamos, aunque bueno, como tiene un tiempo, pues es una historia que hay que tomar un poco con pinzas, ¿no? Pero bueno. Que yo creo que la misma persona, o sea, como que este autor estaba un poquito así, ¿no? No estaba muy centrado él personalmente, como va a decir, escribe una historia súper rigurosa. Bueno, no es que estuviese no muy centrado, es que vivió en una época muy difícil con mucha... Pero que yo creo que tenía que ser alguien como muy romantizado porque... Obviamente, cambió... el final de su vida... se suicidó. Se suicidó porque sentía que no tenía una patria. No tenía una patria, porque la habían echado por guerra como 5 o 6 veces de su casa, ya no sabía dónde caerse muerto. Claro, y que entre todas esas, pues a lo mejor... Uy. Qué feo está esto. Sí. Pero que me refiero que no creo que tuviese acceso a hacer una historia súper rigurosa, académica, porque... Imagino que no tendría ni el acceso, no lo sé, ¿eh? En verdad no estamos hablando suponiendo, no lo sé. Si no, de hecho, lo quitamos. No, para adelante. Estoy hablando suponiendo, estamos comentando y ya está. No sé el acceso que tendría ni la formación que tendría. Lo que sí sé es que Américo Vespucio, relato de un error histórico, es un libro muy divertido. ¿Por qué? Porque te dice Stefan Zweig cómo América termina llamándose América por un tío que no puso pie en América nunca. Y entonces es una conglomeración de errores y casualidades entre escritos, porque por lo que se ve Américo Vespucio escribió como 4 cosas nada más, súper cortitas, y eso dio para que se le diese mucho revuelo, y bueno, al final hubo un cartógrafo que le puso América, o sea, al continente, al Nuevo Mundo, América, y ahí quedó. Y eso se expandió, y eso es como, bueno, pues como que estamos en el 2021, cuando realmente se sabe que el que calculó el año en que nació Cristo está mal calculado, pero ya ahora para tú eso ya no lo podemos parar, y ahora no vas a decir tú el año que viene, no estamos en el 2021, estamos en el 2000, pues no, para adelante. Entonces pues ya se quedó ahí, y esa es una historia bastante curiosa de leer por parte de Stefan Zweig, que es muy divertido de leer. A mí también me parece eso, no solo la historia, sino es que él lo hace divertido. Y por último, yo he escuchado todo lo contrario, que es como muy aburrido. ¿Ves? Es que a eso es lo que yo iba. No voy a decir quién me lo ha dicho. Yo lo sé quién lo ha dicho. Yo lo sé, pero no lo diré tampoco. Pero es verdad que no, yo lo he leído también. Mira, por ejemplo, hay alguien que no me molesta decirlo porque además me parece una eminencia dentro de BookTube y de los libros, Jan de Trotalibros. Creo que le leí, y si no es él, pues... No, creo que es él. Estoy casi seguro que sí fue él, por Twitter, y no me parece mal. O sea, que dijo que estaba muy de moda Stefan Zweig, pero que a él no le parecía para tanto. Que no... O sea, que sin más, que una cosa normal. Para tanto revuelo que había a su alrededor no le parecía tanto. Y hubo como varias contestaciones a él que estaban también de acuerdo. Y yo, sin embargo, soy de los que me quedé bastante... satisfecho. Flipado, sinceramente. Yo leí Memorias de un Europeo. Sí. O no, ¿cómo se llama? Memorias de un Europeo, pero es el subtítulo. El día de ayer o los días de ayer. Pondré aquí el título, pero vamos, es como el libro autobiográfico de Stefan Zweig. Y a mí me fascinó, la verdad. Pero bueno, para gustos, libros. Y por último tenemos aquí el Río de Osiris, que de este sí que hablamos largo y tendido. De hecho fue una de las colaboraciones que hicimos con Descubrir la Historia, porque este libro nos llegó gracias a Descubrir la Historia por parte de Reina de Cordelia, y tampoco vamos a insistir más. Pondremos un enlace a nuestro vídeo porque, bueno, lo hicimos Y ya que estamos hablando de opiniones encontradas, sé que a Adrián de Victorian Spirit no le ha gustado este libro. No le ha... ¿Por qué? ¿Por qué decía? No me puedo elaborar mucho en la idea, pero lo he leído así por su título de...
Ah, pues a ver si me lo pasa y lo veo. Me gusta. Tú A sabes que mí me nosotros gusta- como libro de consulta de textos egipcios nos convenció muchísimo. No, no como libro de consulta, no, como libro Bueno, de consulta no... de lectura Te voy a... como si fuese un libro de relatos. Sí, eso. Que de hecho es lo que es. 100 textos imprescindibles de la literatura egipcia, de todo. Sí, al color. contrario, de consulta académica no es porque de hecho no están ni los textos enteros, son fragmentos de los textos, pero Exacto. sino como una lectura para acompañarla de otras cosas y decir, pues voy a leer hoy un texto egipcio. Bueno, y esto sería todo. Es lo que hemos podido reseñar en este número 31 de Descubrir la Historia. Confiemos en que para el siguiente número también podamos echar una mano. ¿A ti qué te parece? Que está muy guay salir en una revista, un reseñado. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Adiós.